Buenas tardes, vamos a arrancar entonces en la parte de la tarde, la capacitación. Entonces no sé si en esta parte de registro de empleados, alguno de estos campos le haya quedado alguna duda respecto a la creación de ellos. ¿Sí? Acá hay... Sí, en datos personales, cuando van a los datos personales de... Sí. Se da la sugerencia de que de pronto no le ponga la ocupación al padre y a la madre, sino que le ponga datos teléfonos de contacto. Sí. En la creación ahí de la ficha colocarle los datos de contacto y ¿no qué? No ocupación. No ocupación. Listo, ok. Pues igual yo ya le dijo al ingeniero Miguel, ¿sí? Esta mañana. ¿Sí? Esto parece muy extenso, ¿sí? Toda esta cuestión, todo esto que está acá. ¿Sí? ¿Son datos obligatorios? Pues los sueldos, la salud y la pensión y esta opción de otros datos. Sería muy bueno tener toda la información de sus empleados acá en el registro de estas pestañas que están de aquí hacia allá. Porque pues así uno sabe con qué persona cuenta, qué información, qué familia tiene en caso de que pase algo. Entonces ahí ya queda, como dice Guido, a libre albedrío, si se hace completa la información del paciente, si de la persona o se hace lo básico que se necesita, ¿sí? O se toma el 50%, entonces ahí está esa parte, porque pues igual eso también tiene para que el empleado tenga su foto acá, tiene acá también para imprimir un carnet si se necesita, entonces se puede mandar imprimir un carnet, sale con la foto si la tiene y con la información que tenga la persona, ¿listo? Entonces pues aparte de lo que dijo el ingeniero, ¿hay alguna otra pregunta ahí? Y todo eso... Sí. Pregunte tranquilo. Y todo eso es, como le digo yo, se puede considerar con la gente de consume pide, que es la doctora Miranda, y que el doctor me está pidiendo esto. Si yo lo registro va a pasar esto, si no lo hago pues va a pasar lo siguiente. Y ya ustedes toman la decisión si amarrarlo en un centro de cosas o no amarrarlo en un centro de cosas. Sí. Por debería no armar, ¿no viste? Porque por ejemplo... Acá en rotación de turno para que Ahí no vimos todas las no hemos visto. Lo que pasa es que estos dos grupos de rotación y rotación de turnos, esos son para empresas manufactureras, eso no aplica para ustedes, ¿sí? Porque esto es, digamos que, digamos arcaico porque suena feo, pero es basiquito, o sea, no tiene ninguna, uno entra en un turno y sale en el otro y ya no tiene ni horas extras, ni recargo nocturno, no da a liquidar nada de eso. Eso era básico, eso fue cuando arrancamos inicialmente. Entonces se montó así, pero ya después se vio que se necesitaba más información y por eso apareció la tabla de turnos y apareció acá el movimiento, lo de la rotación de turnos, ¿sí? Aunque la rotación de turnos, esa tablita de allá sí ya estaba, sino que se la adaptamos a la tabla de turnos que creamos, ¿listo? Entonces de aquí de esta opción, los conceptos de pago ya están casi que definidos. Yo creo que lo que haya que modificarla, eso es muy poco, ¿no? Las unidades organizacionales, pues acá hay unas montadas que les pueden servir o no les pueden, o pueden ser diferentes, pues habría que modificarle los nombres si es el caso, acá con este botón, o borrar las que de pronto no apliquen allá y agregar las que necesitemos, ¿listo? Eso tiene pues la forma de crearlo, pues es un árbol. Acá tendría que entrar, si vamos a crear una acá sobre administración, tendría que entrar la 101004 para que la deje crear. Él no deja repetir pues ya códigos que están asignados, ¿sí? Las entidades de pago, pues ese era lo otro que ustedes me decían. Resulta que pues igual, bueno, el NID de Banco de Occidente sí es para toda Colombia, es el mismo, ¿no? ¿Sí? Pero puede ser de que por allá en Puerto Asís haya una EPS que acá en el Tolima no registre o que no registre en Neiva de pronto, ¿sí? Entonces nos toca averiguar obligatoriamente el NID de ellos y bueno, la razón social, ¿sí? Y crearlos de acuerdo a lo que les explicaron esta mañana con esta opción, ¿sí? Es básicamente eso. Y esta tabla de entidades pues también tiene que estar creada, las cédulas como tal tienen que estar creadas en terceros, en el GEMA principal, en el administrativo. En generales, terceros, tenemos que ir a crearlas allá. Porque pero cuando hace la interfaz no las encuentra, sí, correcto. No sé cómo quedó eso. Sigamos. Entonces, continuamos. Ahí está, ¿listo? Entonces, claro, este tema de entidades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno,
Entonces, acá ya pues lo de cargo ya es más que Bueno, claro, va, y pero las entonces profesiones. ahorita hacemos un ejercicio de crear una entidad. ¿Una entidad? Sí, claro. ¿Listo? O sea, Los tú. cargos, sí, ya, sí. Cuando terminemos, empezamos a trabajar ahí, a ingresar información. Tabla de cargos. Los cargos son pues igual los cargos que tienen cada una de las personas dentro de la empresa. Ajá. Sí. Y acá en la tabla de profesiones, pues alguien me decía, bueno, pues igual, es que las profesiones pues sería que, por No, ejemplo, nosotros está perfecta porque nosotros estamos nivelando piso salarial. Es decir, que todos los profesionales se ganan lo mismo. Todos Sí. los técnicos ganan lo mismo. ah, todos los está bien, sí. entonces, O la otra opción, otra variable ahí en profesiones sería la carrera que tiene la persona, por ejemplo, ingeniero de sistemas. Sí, yo lo tengo Sí. por carrera. Ella la tenemos que agarrar. Sí, porque es que hay personas que le dicen, ah, no, pero yo para ponerme a averiguar en la vida, así me dicen, para ponerme a averiguar en la vida en todas las empleadas para saber qué curso tienen o qué carrera tienen todo, entonces lo puedo hacer así, pues si ellos lo quieren hacer así, pero de acuerdo a eso, pues también de la misma, así mismo van a encontrar la información dentro del software que necesiten más a futuro. por ejemplo, si se puede que te diga profesional. Sí, Profesional tiene un valor, un salario asignado de 3 pesos. No tiene nada que ver con los salarios. Ahí no, ahí no, Ahí no. no, amarra una- no, eso es... salario empleado por empleado. Sí, lo tema de los empleados para resolver esa duda de los salarios está acá en cada uno de los empleados, acá en otros datos. Perdón, No, en yo, sueldos. yo le marcaba profesional, tú ya me apareció el salario. No. Yo sé que usted ahorita en el momento tiene un piso salarial, pero con el del doctor es muy variable. Ese diga que no, en ningún momento así. Él se va, pero necesito que él esté allá y va a estar portando. Y se van a empezar a dar cuentas, vaya, los pisos salariales ya han hecho. Sí. Igual eso no va amarrado con No, ahí no trabajamos de esa otra forma. pregunta que teníamos ahí era, en otros datos, Sí, ahí que si existía la opción, ay, mentira, no, salario. Eso no, salud pensionado. Le están dando por un al favor. Ahí, lo del riesgo, el Sí. riesgo. Una tablita de riesgo. Que existe alguna tablita para... o sea que creemos la grilla y no tener que digitarla, ¿sí? ¿Sí es eso? O sea que acá en estos riesgos tiene que darle uno, saberse cuáles son los riesgos, ¿no? Y los Por ejemplo, porcentajes. si yo le doy Entonces, 3, usted lo que quiere es que acá Entonces, aparezca ya una sale. grillita y que uno pueda escoger qué tipo de riesgo es, ¿sí? ¿Sí? o sea, digamos ahí no Ajá. digitar 2,47. Sí. En que yo le doy 3, tú ya me aparece el porcentaje. O sea, que le dé el tipo de riesgo y la clasificación de No, 1 a 5. pues, o sea, y él le liquide en porcentaje el riesgo. No, pero lo que Ajá. podemos hacer es esto, mire. Acá en esta tabla le damos F2 y buscamos ahí. Entonces, acá en este campo que no tiene ayuda todavía, pues le damos F2 y que nos muestre riesgo 1, 2, 3, 4 y que ya cuando uno lo baje, entonces ya les coloque el porcentaje. Eso. Es una tablita y ya. Eso, Miguel. Listo. Anotado en el cerebro. Ya Pero quedó. también me lo comparte para mí. No le tanto el como esa modificaciones que pasan allá. Sí, esas le pasan a la ingeniera Miguel. ¿Listo? Pues vamos de acá. Esta tabla de categorías ahí en este momento pues está casi parecido a lo de arriba, a lo de cargos, ¿sí? En otras empresas utilizan ahí son supuestamente lo que usted decía que un nivel 1, nivel 2, nivel 3 dependiendo de unos salarios, pero pues igual el sistema no hace en este momento, no está haciendo nada con esa información que dice que usted que le coloque automáticamente el valor dependiendo del nivel en que está, no lo está haciendo. Entonces, esa tabla, por ejemplo, puede quedar ahí como está configurada. Días de descanso, eso no aplica para nosotros, no está trabajando. Lo que sí de pronto necesitamos es que en la tabla de días festivos, sí que el sistema colocarle cuáles son los festivos que tiene, en este caso, el año 2019. Porque de acuerdo a eso, en esta tabla de festivos, él viene y busca si la persona trabajó en un festivo para hacerle la liquidación de las horas extras. Entonces, por eso es importante que esta tabla sí esté completa. Igual antes teníamos 19 festivos, ahorita solamente tenemos 17. Nos bajaron 2 este año. ¿Listo? Entonces, esta sí nos toca alimentarla. Sí, más rápido.
Grupos de rotación y rotación de turnos no aplica para la empresa, para la clínica de Putumayo. Los grupos de trabajo, estos grupos de trabajo hacen parte como de una selección interna que se hace con el personal para saber quiénes son los de quirófano, quiénes son los de la unidad de cuidados intensivos, Eso es lo que para yo poder decía sacar ahorita. informes, o sea, eso es Ajá. para sacar informes. Tienes ¿sí? a Miguel ahorita. Yo necesito saber quiénes están en urgencia. Están. A través de estos grupos de trabajo nosotros podemos sacar informes de Y quiénes que saben. digamos en urgencias Pero que si me muestre toda la sí, información. ella va a bajarlo y si el personal rotó, No, pues si por roto, pues tiene que hacer la cambio en la ficha para que pueda rotar. Sí, o sea, Con ese tema de rotación no le va a servir. Yo no lo digo por mí, yo lo digo más porque pues es lo que veo que pasa y que va a pasar. Porque la necesidad inmediata del personal y ya. ¿en qué? En la Pero primera por ejemplo te digo que yo lo vi, digamos, con Diana. Que Diana se ponía molesta, pero como así, digamos, no me avisaron. Pero pues pregúntale a ver si al doctor Uriel pues se angustia por eso. No sé Es que lo Pero es- conveniente es que la lectura se informa de todo, si Sí, no claro. a no ser que sea reemplazando un turno, de pronto que no viene Que son reemplazo ahorita, bueno, este man se enfermó ya, pero si lo va a cambiar, pues Pero la la gente me cambiar- avisa. es que Ahí sí coja cortica Aquí a tengo la que llamar que atención. tenga. Luego, ¿cuántas personas van a trabajar allá inicialmente en la clínica? Por ahora de 400. Ahí ingresamos anoche Pero sí, de hemos- 200. Si eran 400 ya no tenía el cabello crespo. Anoche quedaron 170. 160 van. 160 ya. Mira, ya eso- 70. Esa ampliación va rápido. Sí. Una Listo. clínica con UCI, quirófanos, todos. No, sí, claro. Venga, acá el reporte de ingeniero Miguel le quedó claro para qué es, ¿no? Es que acá nosotros, No son lo mismo, ¿cierto? esa columna, no, pero esto más que aplica más para configuración del software como tal. Es que nosotros tenemos una planilla donde se liquidan toda la información del empleado, que va el nombre del empleado y todos los devengos y lo que se le descontó a la persona, sí. Pues no la puedo sacar acá porque no tenemos liquidada una planilla, pero es básicamente esta que está acá, mira. En reportes, detalles de nómina, acá por código, por unidad organizacional, nos va a salir una plantilla donde está el nombre del empleado, cédula y todo lo que se le cargó y a la persona, solamente resumido. Exacto. Entonces, eso de vengado y deducido, pues está amarrado a estos conceptos de pago, ¿sí? Y acá en columnas reportes, venía por acá. Acá en columnas y reportes nosotros le estamos diciendo los conceptos de pago que están asociados a cada una de estos nombres de columnas. Entonces, si aparece un recargo nocturno y usted lo carga acá, lo carga ya en los conceptos de pago como 007, usted tiene que venirlo a agregar acá para que el sistema sea capaz de calcularle en esa nómina ese 007, en ese reporte, porque si no, no se lo va a mostrar. ¿Listo? Igual si no se ha creado, no me da interfaz. Exactamente. ¿Listo? Entonces, tenemos esta columna, pues es para alimentarla después de que tengamos todos los conceptos de pago creados, pero eso es sencillo. Los modelos contables, pues eso sí ya lo hacemos ya cuando tengamos la nómina, toca empezar la nómina y el plan de cuentas. Que el contador o el auxiliar contable tenga el plan de cuentas ya organizado, entonces tenemos que empezar a hacer los modelos contables con cada uno de los conceptos para poderlos pasar. ¿Listo? Los factores de retifuente, ahí van a haber salarios de retención, sí, entonces tocaría colocar ahí cuáles son los factores de retifuente. Las provisiones de prestaciones, pues tenemos pues dos, provisión de prima, provisión de vacaciones. Ojo, les explico algo acá, acá estamos en el módulo de GEMA nómina y va a ser solamente liquidación de nómina. Hay una opción que es de prestaciones, que es por donde se hace ya la liquidación de lo que es lo otro que se le coloca a las personas, cesantías, intereses, ¿no? Pero ahí por nómina hay una opción donde dice interfase. Pero él las pasa nada más, más no le muestra a usted ninguna liquidación. Yo me imagino que usted las liquidaciones que hace cuando se va a un empleado tiene que hacerlas manualito. Ah, las liquidaciones sí. Sí, No, es cierto. Pero si me pasa los conceptos Sí. a cada cuenta mensual. sí, eso sí lo hace.
pero no le hace ninguna liquidación de que usted la tenga que hacer, usted la hace en Excel, me imagino yo, ¿sí? Entonces, ¿Puede por ahí? Ya lo voy. ¿listo? ¿Sí? Acá en dotaciones, ¿listo? Esa no está aplicando ahí. Y ya acá vamos a la parte de movimientos. Entremos entonces en materia en esa parte, porque ya lo otro lo habían visto, ya no recordéis. Entonces tenemos en movimientos, tenemos una apertura y un cierre de periodo. Pues lo inicial que tenemos que hacer es abrir, lo inicial, perdón, es crear los periodos, ¿sí? Y los periodos los creamos acá, saliendo acá de Gema Nómina, acá en el módulo principal de Gema Nómina en periodos, ¿sí? Esos periodos, pues, ¿qué son? Básicamente, es la apertura y el cierre de un periodo. ¿Y para qué se utilizan? Para que en el momento en que yo aperturo un periodo, él va a todas las fichas de los empleados y me le coloca, dependiendo de cómo esté configurada la nómina, si es mensual o es quincenal, me le coloca los periodos de pago. Entonces, en el caso de que esta sea mensual, me imagino que va a ser mensual, entonces el periodo está diciendo que va desde el 1 hasta el 31 de enero, entonces cuando yo le diga apertura de ese periodo, él va automáticamente en otros datos y le coloca las fechas allá del 1 al 31, eso es lo que hace, ¿listo? Entonces, ¿cómo se crea acá un periodo? Acá hay solamente dos periodos, es sencillo, entonces le damos aquí a adicionar, él pasa por acá, me indica qué periodo es y lo crea, ¿listo? Porque me quedaron dos. Yo le cambié el nombre. No le cambié el nombre Ya. Listo. Entonces, así es, no hay que hacer más acá en este. ¿Listo? La creación de los periodos. Entonces, por lo general hay que crearlos de una vez todos, todo el año. de todo el año, para no tener que después se le olvida y entonces cuando va a hacer la apertura le dice que no puede hacerlo porque no está el periodo, ¿sí? Entonces, así llegamos hasta la acción de prestaciones sociales, era lo que les hablaba anteriormente, donde se hace la liquidación de los contratos de trabajo para que el sistema le haga toda la parte de liquidación. Eso es un módulo aparte, digámoslo así, aunque está dentro del mismo, pero pues tiene bastante información que ver. Entonces, por el momento vamos a ver la parte de nómina. Ya entrando a nómina, entonces nos ubicamos acá, hacemos acceso y entonces ya el sistema nos dice que estamos en el periodo 1 y acá arriba nos informa que estamos desde el 1 de enero al 31 de enero del 2019. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer acá? Hacer la apertura del periodo. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que hay algunos informes en nómina, acá en reporte, cuando nosotros vayamos a generar básicamente la nómina y los comprobantes individuales de pago. Él los hace, él genera esos informes siempre y cuando el periodo esté abierto, ¿sí? Entonces, si usted lo cierra, entonces ya esos informes no están ahí, ya va a tener que sacar otros informes acá por otros reportes, pero no están exactamente los mismos que imprime por allá, y pues entonces hay que tener cuidado. Entonces, yo cierro un periodo cuando ya tenga todo liquidado y cuando ya tenga la nómina lista, que ya sepa que no va a haber ninguna modificación y que ya necesito imprimir los despendientes. Ahí ya yo cierro el periodo, de resto no lo puedo cerrar. Ya si lo cierro de manera accidental, pues eso tiene, pues nosotros lo podemos abrir. Lo que pasa es que la cuestión es que eso deja en una tabla los conceptos de pago adicionales que ustedes cargan a la nómina, todo lo que entra por otros conceptos. Entonces al momento de abrirlo, como es reliquida, entonces esos conceptos se pierden, se borran y tienen que volverlos a digitar. Ese es el problema. ¿Listo? Entonces acá ya le digo apertura del periodo, entonces él me dice que ya el periodo está abierto, él chequea, listo, y ya entonces entramos a mirar la parte de movimientos como tal, cómo se hace lo de la nómina. ¿Qué hacemos primero? Ya después de que tenemos los empleados creados, ¿hay empleados creados? No, uno nomás, un solo señor. Entonces, bueno, hagámoslo con eso mientras tanto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es movimientos y lo primero que vamos a hacer es una liquidación del periodo. Uno puede hacer una liquidación básica del periodo primero, ¿no? Yo no sé cómo lo maneje Claudia. ¿Usted hace liquidación o primero carga todas las novedades y después hace la liquidación? Yo cargo novedades y después líquido y comienzo a comparar. Sí, entonces lo puede hacer de las dos formas, ¿listo? Yo en este caso yo digo que hagamos primero la liquidación porque como es la primera que se va a montar, entonces vamos a de pronto tener problemas en lo de los sueldos.
y entonces uno le dice liquidar y verifica que al menos los conceptos básicos me los esté cargando bien en la primera nómina que vamos a hacer. Ya después seguimos haciendo el mismo proceso que hace Claudia. Primero cargamos las novedades y después sí ya hacemos el resto, le hacemos la liquidación. ¿Cómo se liquida? Pues fácil, acá le decimos liquidar, le colocamos asterisco para que sea todo y aplica condición. Unidad organizacional lo podemos, si hay unidades, si están las unidades organizacionales y las queremos liquidar por unidad organizacional, pues escogemos la unidad organizacional y pues liquidamos solo eso, pero pues igual no tiene sentido, ¿no? Pero pues se le explica por... Yo liquidé el código con un solo empleado, Sí. cuando de pronto me quedó mal, entonces lo corregí y para que no se me muere, aunque eso es rápido, Sí, que también se me muere un poquito más. usted escoge un código, ¿sí? Teniendo en cuenta que cuando usted le da en GEMA, en gestión empresarial maestra, cuando usted le da en un campo un asterisco, le está indicando que sea todo, ¿listo? Entonces acá yo le digo que aplica condición y ya hice el proceso terminado. Se supondría que en este orden de ideas, acá ya nosotros en reportes, en revisión de nómina por código de empleado, tendríamos que tener la información de Miguel. Entonces acá lo podemos hacer con asterisco para verla toda, pero también podemos presionar F2 y buscar un empleado específico. ¿Para qué? Para poder revisar la nómina de esa persona. ¿Listo? También hay otras opciones, concepto de pago, centro de costo, unidad organizacional. Por fecha, pues lo podemos mirar por cualquier lado. En este caso, pues no la liquidó. ¿Listo? Entonces allá tenemos una liquidación básica. Él sí, en este caso, coloca pues el sueldo. Él separa dominicales, él separa días normales y los días de festivos. Carolina, ¿listo? Y el subsidio de transporte. ¿Listo? Entonces pues ahí está en lo básico. Sin ninguna novedad. Sin ninguna novedad, correcto. Quiero ver el proceso completo. Sin el error. O sea, ¿por qué no nos, ¿Y si yo por qué salió el error? Por la fecha de ingreso. por qué no nos liquidaba la nómina? Porque acá en el empleado, en la fecha de ingreso, la han colocado en marzo, primero de marzo, ¿sí? Entonces por eso era que no la hacía la liquidación, ¿listo? Entonces ya después de que tenemos todo pues organizado acá, entonces ya acá liquidación básica de periodo. Entonces ahorita sería, les voy a explicar, bueno, eso explicarlo ahí hablando, sería mejor hacerlo ¿con qué? Con ejemplos, pero bueno. Tenemos liquidación acá ya listo, liquidamos, ya sacamos el informe, nos dimos cuenta que la información estaba completa y entonces ya tenemos una opción acá en movimientos que son novedades, ¿sí? ¿Tienes una nómina? Yo te mandé una nómina por... ¿Tiene nómina? Ya. Ah, pero bueno, no accedo. Pues nos tocaría crearla y borrarla después, borrar los empleados y borrar todo, dejarla atrás limpio. Porque Yo datos, tengo sí, una columna chiquitita de 5 personas. no, sí, pues hagámosla con esa. Con esos son empleados que van a quedar allá. Novedades, es un Sí. administrativo. ¿Son administrativos? No tiene nada de ingeniero, nada. Bueno, pienso que Claudia en este caso, en estas novedades y pues Carolina. Pero te voy a mostrar lo que tengo Sí, de todo. listo. Estamos hablando de que ya hicimos la liquidación básica del empleado y que salió con la información básica de sueldo. ¿Listo? Hasta ahí bien. Listo, ahí está la liquidación básica con el salario de Miguel en este caso. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a cargarle horas extras. Entonces les hablaba de que para cargar las horas extras, el concepto como tal de horas extras y que me dice, no, piensa decir que es una hora extra y todo, pero pues todo el mundo lo conoce y creo que usted lo conoce mejor que yo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo cargamos una hora extra? Acá, horas extras, damos F2, asignamos el empleado, ya lo baja acá. El número, ese documento que está ahí en pantalla, es obligatorio. Si yo le doy enter acá, no, si me deja pasar, hay algunas pantallas que no deja pasar. Donde no me deja pasar, así sea uno, le coloca, ¿sí? Pero sí hay unas que no deja pasar porque yo ya estoy mirando esa parte. Se lo digo con razón. Listo, entonces acá me dice horas extras diurnas. Entonces tengo que asignarle cuántas horas extras diurnas tiene esa persona. 5. Listo, 5. Horas extras nocturnas.
Entonces, si las tiene, las colocamos. Horas festivas diurnas, horas extras festivas en noche, bueno, las que vean ahí hacia adelante, horas festivas diurnas y horas festivas nocturnas. Y están los porcentajes. ¿Esos porcentajes de dónde salen? De allá de los conceptos de pago. Entonces, si hay algún porcentaje que está errado, pues tendríamos que ir a cambiar en el concepto de pago donde dice razón para que él lo pueda colocar bien. Ya después de que le tenemos asignados las horas extras, entonces ya le damos aquí guardar. Y ya ese empleado quedó cargado con una hora extra, con 5 horas extras diurnas. ¿Listo? Entonces ya cuando nosotros tenemos esto, entonces la pregunta siguiente era ¿cómo le cargo una incapacidad? Entonces acá liquidación, en novedades tengo incapacidades. ¿Sí? Entonces ¿qué tenemos en incapacidades? Los botones están, o la botonera está identificada que hace cada uno de los botones, ¿no? Sí, Carolina, Claudia, yo sé que sí. Pues igual si uno se para encima de cada botón, él le indica qué tiene que hacer. Entonces acá yo le digo nuevo, otra vez código de empleado, ¿sí? El número, entonces el ingeniero ahí hizo cara, entonces yo le digo acá, no, dice número no aceptado, entonces ahí sí me obliga a colocar un número de la incapacidad si lo tengo, ¿no? Entonces, si no lo tengo, pues entonces toca colocarle un número. Sí, listo. Entonces acá dice clase de incapacidad, entonces le doy F2 y entonces aparecen unas clases de incapacidad, ¿sí? Entonces acá por lo general escogemos enfermedad no laboral, ¿listo? Entonces si es una prórroga o no es una prórroga. Las prórrogas son dentro del mismo periodo, ¿sí? Puede ser de que yo entré en incapacidad 3 días, volví al médico, le dije que me diera otra incapacidad porque no me sentía bien y voy y la paso, eso es una prórroga, ¿listo? Claro. Entonces ahí me indica desde qué fecha hasta qué fecha tengo la incapacidad. Entonces, dígito 2019, digamos que entró en incapacidad el día 3 y que volvió en incapacidad el día 8, listo. Entonces, él le indica días de incapacidad 6, días de pago 6, ¿listo? Y ya acá le doy guardar. Así se carga una incapacidad en Gema. ¿Listo? Cuando es un empleado de salario mínimo, el calculo igual, pero únicamente me liquida, me demuestra ese auxilio de transporte. Cuando es un empleado de salario mínimo. Como el empleado de mínimo, yo no le pago una parte, sino que le pago completo, únicamente le descuento ese auxilio de transporte. Y me lo liquida. Hay unas empresas que los 3 primeros días las liquida, son al 100%, ¿sí? Y al cuarto día ya entra al 66.67. Yo la liquidé el primer día, que es lo que me reconoce la EPS. 66.67. Pero los que ganan más del mínimo. Sí. Del mínimo Listo. Entonces, acá ya tenemos estas novedades. Tenemos un hora extras, la opción de ausencia, sanción. Pues entonces también tenemos un número de documento, la fecha inicial del empleado y hay unas ausencias o sanciones ahí nombradas que son por permiso no remunerado, falta no justificada, sanción, cita médica o licencia no remunerada. ¿Listo? Entonces pues liquidemos ahorita con lo que tenemos y le vamos agregando cosas. ¿Les parece? Entonces ahorita ya con esta liquidación, cada vez que hacemos un cargo, una modificación en cargos y descuentos fijos, en novedades tenemos que ir a liquidar porque si no, no nos las va a reflejar. Siempre tiene que ser así. Entonces, proceso terminado. Volvemos acá otra vez a reportes, revisión de nómina, código de empleado y volvemos a revisar acá. Entonces acá ya le estuvimos diciendo al sistema que eran 5 horas extras diurnas, ahí están. Deberíamos revisar si el cálculo está bien, el valor. Y estamos hablando de la incapacidad que fueron 6 días. Sí, para el 24. No tiene 24. ¿Qué me para los sueldos? ¿En dónde? Pues los binarios.
Porque él siempre hace liquidación o sea, la liquidación básica siempre los sueldos ordinarios son los días normalitos, ¿sí? Ya después le carga, él revisa cuáles son dominicales y en otro concepto le carga dominicales, ¿sí? Entonces 24 más 4 son 8 y está hablando de que en ese mes hubieron 2 días festivos, dependiendo de la tabla de festivos que está ya en la opción, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos los 30 días, ¿sí? Estamos hablando ahorita de que habían 5 horas extras diurnas, ahí están cargadas. Lo tenemos que mirar es si los 31.250 que está cargando son los reales de esas horas, de esas 5 horas extras diurnas, ¿listo? Y estábamos hablando de que teníamos 6 días de incapacidad, ¿sí? Entonces en subsidio de transporte, pues ahí me está diciendo menos 6 y está descontando los 6 días de subsidio de transporte por la incapacidad, ¿sí? Y del sueldo ordinario me está descontando menos 4, en sueldo dominical me quitó un día y el día de festivo es otro para completar los 6. Tendríamos que revisar teníamos que ver las fechas en que cargamos la incapacidad de cómo estaban esos días, porque no sé si esos días serán, habría que mirar si son dominicales y festivos. Debió haber sido que sí estaba parametrizado y por eso hizo esa liquidación así, como está. Si no eran ni festivos ni dominicales, que fue entre, digamos, del lunes a viernes, él solamente me hubiera hecho el descuento sobre el sueldo ordinario, sobre el primer parámetro. ¿Listo? Ay, me lo puede mostrar por el dependiente de pago. Sí, claro. Entonces, esta es por donde nos revisamos. Ya después, reportes. Usted lo revisa por acá por detalle de nómina en comprobante individual. ¿Listo? Ahí sí, o sea, lo que tenemos que mirar son los aportes a salud y pensión, porque esos valores no son. No. ¿Sí? Eso ya lo revisamos. Por eso es que es mejor hacerlo sobre algo que ya está, porque así empezamos a encontrar. El talón de la hora. ¿Cómo? El talón de la hora. Esta liquidación la estás cargando sobre 1.200.000, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, el salario. Voy a mirar el tema de salud y pensión de una vez. Digamos que en esa cuestión de que no esté calculando la salud y la pensión. ¿Sí está bien? Listo. 30.250. 31.50 son las horas extras diurnas. Está bien calculado. O sea que esta liquidación que tenemos ahí en pantalla, lo único que tenemos, pues digamos, cerrado es revisar la parte de salud y pensión. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese proceso. Eso, por ejemplo, esos descuadres así en salud y pensiones, pues eso sí ya usted no le ponga a luchar con eso. Usted nos llama o le dice al ingeniero, mire, tengo tal problema, entonces revisamos a ver qué problema pudo haber resultado. Primero que tenemos que tener en cuenta el empleado, conceptos, el empleado primero. Salud y pensión está cargado bien. Listo, entonces vamos a volver a liquidar. Lo he terminado y pues ya debería generar el reporte conforme a lo que hicimos. O sea, es revisar si sobre ese 1.200.000 hacer el 4% de salud y pensión. La hora extra son 31.250 era. Sí, entonces horas extras vamos a cargar de 5. Listo. Guardar.
31.50, sí. Con eso la salud está dando 46.275. 46.275. ¿Cuánto le dio? 49.250. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él presenta ese error, por eso que me toca también digitarlo en manual. Porque él me toma únicamente el valor base de salario, no me está tomando la incapacidad. Y cuando yo le pago al empleado, así que incapacitado, yo le pago la salud. Porque él me está tomando el sueldo ordinario, sí, el sueldo dominical, los días festivos, sí. Me está tomando las incapacidades y la hora extra. Y sobre eso es que me está calculando la hora de retribución. Pero ahí no tiene en cuenta que la incapacidad obviamente es menor que el salario humano. Por eso también yo cuando la hago manual, yo la ingreso manual de incapacidad y te le resto los 4 días a salario y todo, y me toca siempre ajustarle el poquito en salud y pensión. ¿En salud y pensión? Bueno, igual vamos a, pues, o sea, nosotros le podríamos hacer el ajuste ahí por otros conceptos, lo hace usted, sí, ¿listo? Pero sería revisar también el tema de por qué nosotros lo estamos haciendo. Usted dice que es en el tema de las incapacidades, ¿sí? Él no toma las incapacidades para hacer la liquidación. Sí la está tomando, pero como ahí el valor de la incapacidad, el valor que me está pagando es menor al valor del día del empleado. Entonces, él me está tomando ese valor, no me está tomando la base total del empleado. Ya entiendo, listo. Entonces, bueno, en este caso pues vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a revisar ese tema ahorita con desarrollo, para mirar a ver si mañana, mirar a ver qué podemos hacer, si se puede hacer algo por el software para que haga el cálculo sobre el cálculo real, el que debe ser, ¿listo? Y la otra opción es que habla Claudia acá para Carolina, que pronto no la ha visto, es que acá en movimientos, novedades, hay una opción de otros conceptos, ¿sí? Por ahí en esos otros conceptos, si usted se da cuenta acá, en novedades, hay pues horas extras que ya las revisamos, ausencias y sanciones, pues las vimos. Yo no sé si allá aplican ausencias y sanciones también. Ausencias como permisos. Sí, pero son permisos no remunerados. Sí, entonces pues igual vamos a organizarlos ahí. La parte de incapacidades, pues vimos las incapacidades ahorita, y este de cambios de turno pues es el que estamos debatiendo al inicio de la jornada, cuando dijimos que pues si hay turnos, pues entonces nosotros acá en la opción de cambios de turno tendremos que generar empleado por empleado y decirle en qué días estuvo en qué turno, ¿sí? Que eso pues miraríamos si se hace o no se hace, ¿listo? Ahí en novedades pues también hay una opción de editar novedades. Entonces todas las novedades que tengamos ahí, si de pronto necesitamos modificar alguna de las que están ahí, pues le damos acá en editar novedades, le damos F2, escogemos al empleado y pues él nos va a cargar las novedades que tengamos ahí, y de acuerdo a eso pues las modificamos. Esta novedad, pues ahí él tiene otra novedad que es la incapacidad, pero esa incapacidad sí la modificaríamos por la opción de incapacidades, ¿listo? Y por último ahí en esa pantalla, y ya como último en otros conceptos. Entonces, aparte que tenemos horas extras, ausencia y sanción, incapacidades, cambio de turno y editar novedades, pues podemos tener otros conceptos que no están plasmados ahí por una pantalla directa, entonces los ingresaríamos por esta opción, como lo que en este caso lo de la salud y la pensión, que tenemos una diferencia, entonces ubicaríamos acá. Esto es una forma de hacerlo. Voy a revisar con el ingeniero de desarrollo la parte de si podemos optimizar esa parte para mirar que sea el valor real en la salud y en la pensión, ¿listo? Entonces, acá lo que hacemos es darle el código a la persona, y tenemos problemas en la parte de la salud y la pensión. Entonces acá dice código, le damos F2 y escogemos el código 201, o si ya no lo sabemos, como en el caso de clave, pues lo digitamos, le decimos que cantidad 1 y le ajustamos el valor de la diferencia que tenemos ahí. 2900 ¿qué? No, pues 2950. Entonces lo colocamos acá y él lo coloca, ¿listo? Y acá volvemos a decirle adicionar, él nos agrega otra línea
y acá le vamos a decir que es el código 202, 1 y los mismos 2950. ¿Listo? Entonces ahí ya cuando terminamos le damos acá en el botón de guardar otros, salimos y venimos otra vez acá a liquidación periódica. Entonces por eso es que Claudia dice, yo primero liquido todo y después liquido para no estar cada rato liquidando. ¿Listo? Y ya después revisa qué empleados le quedaron con diferencia. ¿Listo? Ya acá pues entonces ya deben de estar cargados los valores adicionales a salud y pensión, que son 2.950 adicionales en salud y pensión. ¿Qué puede suceder? Que en esos otros conceptos, en novedades, puede ingresar algo que usted necesite descontarle algo, o sea, quitarle un valor a un concepto de pago. Alguien le quiere un crédito, lo descontarle 500.000. Esa es la parte de créditos, uno lo maneja por cargos y descuentos fijos, ¿sí? Nosotros tenemos acá una opción de cargos y descuentos fijos, donde le podemos dar acá adicionar, escogemos el empleado nuevamente, con F2, y acá le damos el concepto, digamos que es un crédito, entonces lo buscamos acá. Sí, el crédito. Descuentos, facturas de crédito. Busco una libranza. En este caso, por ejemplo, ese concepto de crédito no lo tenemos creado. Entonces nos tocaría crear un concepto que diga créditos para poder utilizarlo en los empleados que de pronto vayan a tener un crédito. ¿Listo? Entonces acá yo le coloco un número y entonces acá tenemos aplicar en primer periodo, segundo periodo y tercer periodo. Esto aplica, ustedes son una nómina mensual, entonces marcan el segundo periodo, ¿listo? Cuando son nóminas quincenales, pues tendrían que marcar primero y segundo periodo, y cuando hay unas empresas que pagan cada 10 días, son nóminas decadales, eso yo no sé si todavía existe, pero antes lo hacían, entonces por eso aparece primero, segundo y tercero, porque eran pagos cada 10 días. Creo que tengo una sola, acá una empresa de producción, pagan cada 10 días. ¿Sí? Entonces uno acá marca, como esta es de mensual, entonces uno le puede marcar acá el segundo periodo. Entonces acá le dice, va a ser ese cargo descuento fijo por fecha, por monto. Sí. Sí, porque pues, como tenemos la opción de un mes, entonces se calcula. Sí, no, o sea, igual cuando yo lo voy aquí guardar, él se vuelve y entra al cargo de descuento fijo y ya él lo he marcado esta opción de aplicarlo en blanco, ¿listo? Entonces acá tengo por fecha, por monto, indefinido y calculado. Entonces por fecha pues tengo que indicarle desde qué fecha hasta qué fecha voy a hacer el descuento a la persona y qué monto periódico, o sea cada mes cuánto lo voy a descontar, ¿listo? Y entonces él empieza a hacer los descuentos. Por monto pues igual ya me deshabilita lo que es desde hasta y me dice monto periódico, entonces cuánto lo voy a descontar, 100.000 pesos y el monto total digo que va a ser 1.000.000 de pesos y entonces ya el sistema empieza a descontarle hasta cuando complete el 1.000.000. Entonces lo que vaya descontando lo va a quedar acá en valor aplicado. ¿Listo? Indefinido, pues igual como el nombre le indica, entonces yo le coloco solamente un valor a descontar mensualmente y se lo descuenta hasta cuando usted vaya a la novedad y se la borre o se la cambie. Y ahí se lo sigue descontando de ahí para allá todo. ¿Listo? Y calculado, pues ya son unas rutinas especiales, digámoslo así, de pronto que con lo de fecha, con lo de monto y definido no podamos hacer un cálculo, un descuento a un empleado, pues entonces tenemos esta opción de calculado que lo que está ligado es a un software que se diseña o un programa pequeño para que él haga los cálculos, ¿sí? Es algo ya como muy específico, ¿sí? Entonces por eso aparece calculado ahí, ¿listo? Entonces no sé por cuál lo dejamos, por fecha, por monto o indefinido, para hacer un ejemplo. Pues la idea sería hacerlo con todo, ¿no? Pero pues igual en esencia es casi lo mismo. Entonces si yo acá le digo que lo va a descontar 100.000 pesos y que el monto total son 200.000, pues entonces él me va a trabajar sobre eso y ya queda cargado acá, ¿listo? En esta tabla de cargos y descuentos fijos ahí está haciendo un descuento, ¿no? Pero también puedo hacerle una bonificación a la persona y funciona pues igual, ¿no? Entonces acá ya yo le daría y entonces acá yo le buscaría acá en concepto le doy F2
y pues busco bonificación, ¿no? Si la tengo. Bonificación sin vínculo laboral, ¿listo? Entonces acá le indico un número, le coloco, pues no es importante, y le coloco, si digámoslo que por monto también, y que la bonificación va a ser de 100.000 pesos y que va a ser durante todo el año, entonces que es 1.200.000. Y listo, y le doy guardar. Entonces tengo que marcarlos, le doy guardar y listo, ya tengo cargado ahí las dos. En este momento pues hemos estado así como un poquito así, un poquito allá, porque pues igual surgen preguntas o a veces hay cosas que hacer, ¿no? Pues ya después nos tocaría dominar la forma en cómo hacemos un tutorial pues de voz que sea paso por paso y ya para que ustedes lo puedan revisar, porque pues igual si uno revisa este material pues la mayor parte va a quedar es de resolver dudas, y eso que todavía hay. Y lo otro que tendríamos que tener en cuenta para terminar esta parte es que el programa de vacaciones se hace o se debe diligenciar antes de abrir el periodo. O sea, usted tiene que programar las vacaciones de las personas antes de abrir el periodo, porque usted las programa ya con el periodo abierto, él no le hace los cálculos que tiene que hacer. Eso sí, dejarlo claro, ¿no? O sea, si yo voy a liquidar nómina... Yo le coloqué ya en el empleado la novedad de vacaciones y no he hecho el primero. No lo hace. Usted tiene que iniciar cada programa de vacaciones, indicarle el código al software, el código al empleado, y decirle de qué fecha, a qué fecha está las vacaciones, el periodo de vacaciones, si está cumplida o no está cumplida. Pues se supone que si la está cargando, no está cumplida, ¿no? Una N, hay en acción. Entonces igual acá digamos que para el otro periodo Miguel va a salir de vacaciones. Es el próximo año para las vacaciones. Todos los 15 días van a ir de vacaciones. Gracias. Y listo, ahí quedaría. ¿Sí? Eso lo tenemos que hacer antes de abrir el periodo, porque él va y revisa en esta tabla de vacaciones si la persona entra a vacaciones o no, y de acuerdo a esto va allá donde dice vacaciones, si están vacaciones, en otros conceptos en el empleado, y hace los cálculos de las vacaciones. De resto no lo hace. ¿Usted cómo lo hacía? ¿Lo está haciendo por esta pantalla? ¿No? ¿Lo hace manual también? Sí. De este tema de vacaciones, yo lo que he visto y que es una limitante, lo que les decía también, de que si la persona sale el 5 y regresa el 23, el sistema no tiene forma de calcularlo ahí. Miguel. Sí. Pues sí, el primero, pero hubiera salido el 3. El 3, sí, no, porque es que nosotros tenemos una fecha inicial y una fecha final en el concepto del empleado, y entonces con eso es que calculamos, y no podríamos decirle que calculara dos periodos diferentes porque no tenemos los espacios para hacerlo, ¿sí? En ese caso nos tocaría hacer la liquidación de ese empleado que tenga esta novedad, así como está ahí en la pantalla, manual por otros conceptos. O sea, podríamos decirle que no está en vacaciones, liquidarle todo y después por otros conceptos ingresar las vacaciones para que le haga el cálculo como debe ser. ¿Listo? Una preguntita. Señora, dígame. Está por tablas en empleado adicional. Ahí, por ejemplo, a Miguel se le puso, ahí en la parte de abajo tiene salario variable. Salario variable, sí. Se le puso SS y S. Yo Sí. le pongo NN. ¿En qué me influye? En la liquidación de las cesantías, las pensiones y las vacaciones. O sea, si de pronto la persona tiene un salario en este caso de 1.200.000, como lo tiene Miguel, pero él recibe bonificaciones, y esas bonificaciones usted las tiene como que hacen parte del salario cuando las creó. Entonces cuando él hace los cálculos para cesantías, pensiones, lo hace sobre el salario más esa variación. O sea que podría liquidarle más alto. ¿Sí? Eso es lo que hace básicamente eso. Y allá, por ejemplo, hay muchos que tienen bonificación, pero No, sino
Sí, la mayoría de las empresas a uno le dan una bonificación, pero eso no tiene, no constituye parte para la liquidación de cesantías. Sí. En el caso de nosotros acá también, nosotros todos esos cálculos se hacen sobre el millón, no sobre, en mi caso, el sueldo mío. Sí. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿Tienen? ¿O clara? Ya las últimas opciones que tenemos ahí es aumento de sueldos en bloque y actualización del empleado. ¿Sí? Acá en la actualización del empleado, pues básicamente es que si una persona se retira de la empresa, no se puede borrar, no se puede borrar, se tiene que desinactivar. Me imagino que se lo explicaron, ¿sí? Por consistencia, porque si uno necesita generar informes anteriores donde esa persona laboraba con nosotros y nosotros la sacamos, entonces no nos va a generar el informe de ellos, entonces por eso se inactiva. Se puede cambiar la unidad organizacional, el centro de costo y si está en vacaciones o no, y ya, esa es la parte. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es para cambios de año, cuando hay cambios de los sueldos, ¿sí? Entonces hay un aumento de sueldo en bloque, uno tendría que venirse acá y venir al empleado a decirle cuál es el nuevo salario actual, uno por uno. Sí, pues igual, sí, en este caso es uno por uno, pero o sea, en este caso nosotros siempre les ayudamos a las empresas que tienen muchos empleados. Nosotros entramos, pues, digamos, por el DBU y allá hacemos el cambio en bloque, porque digamos que si son 200 y de esos 120 tienen salario mínimo, entonces lo hacemos con eso. Sin embargo, los cálculos, la mayoría de los cálculos de esos salarios mínimos, de las personas que tienen salario mínimo, lo hacen sobre la pantalla de gema administrativo. Lo hacen por allá por donde miramos ahorita en utilidades administrativas, en generales, para actualizar allá en esa parte. ¿Listo? Para crear un usuario tengo que llamarte y decirte. Para crear, cuando se refiere a un usuario, ¿qué es? ¿Una persona de nómina o alguien para que ingrese al software? Alguien para que ingrese al software. Lo hace con el ingeniero de sistemas que esté encargado allá de la empresa, tiene conocimiento para hacerlo y le determinen qué grupo y qué permisos tiene. ¿Listo? ¿Qué nos faltaría hacer acá? Pues revisar el tema de reportes y revisar el tema de procesos. En el tema de reportes, pues necesitamos que haya información para sacarlo, pero básicamente los reportes que estamos manejando, Claudia me desmiente, son los de código por empleado, que es por donde revisamos si todo está haciendo la liquidación normal, que es lo que hemos estado haciendo en este momento. Entonces acá pues nos va a mostrar los empleados con cada una de sus novedades y de acuerdo a eso pues miramos si está o no está la liquidación bien, ¿sí? Ya cuando tenemos pues revisado toda esa parte, entonces ya nos venimos acá a la parte de reportes, detalles de nómina. Yo la genero por unidad organizacional, ¿sí? Desea detalles por empleados, no, y acá le doy asterisco y acá es donde yo le hablaba al ingeniero para que si hay algún campo que no aparece acá en esta plantilla, hay que agregarlo, porque es allá en tablas donde decía los campos de acuerdo a los conceptos. Él viene y los coloca acá, ¿listo? Entonces pues acá nos va a sacar el sueldo básico, el subsidio de transporte, si tiene recargos nocturnos, las horas extras y festivas, los valores, si tienen capacidades, otros devengos, y saca acá el valor de total de vengado y después descuentos, ¿listo? Por todo lo que hemos hecho. Nosotros liquidamos unos descuentos, pero no aparecen acá todavía porque no volví a liquidar la nómina, ¿listo? Por eso no aparece, ya lo hacemos. Y ya después saca un total de descuentos y ya después le dice a usted total a pagar cuánto es, ¿sí? Esta la manejan ustedes allá, Claudia, ¿sí? Listo. Y ya es, sí. Y ya lo último que tenemos es el otro reporte que ustedes sacan, que son los de detalles por nómina, comprobante individual de pago, ¿sí? El desprendible, que eso lo revisamos ahorita también, hace ratico,
Y entonces acá, ¿quién nos aparece en este descuento, en este reporte? Entonces, el comprobante individual de pago, pues los devengos y los descuentos que tienen las personas, y de acuerdo a eso pues hace un total de devengado, un total de descuentos y total a recibir de la persona, y pues la firma de recibido y si hay alguna observación. ¿Sí? Eso es, ¿esta es la que le firman? ¿O esa es la que usted le pasa, todavía se pasa? Es la que le doy más, pero a los que lo solicitan. A la que lo solicitan, no todos. Porque es que anteriormente yo le imprimía todo y me quedaba con un montón de papeles. Sí, es que bueno, dejaron no. ¿Quién va a montar esa página web? Y yo le pregunto, cuando hay pagos, por ejemplo, que hacen los pagos en la nómina, ¿usted primero los llama para que firmen y después sí le hace la transferencia? ¿O qué manejo le dan ahí? Porque es que ahí no, o sea, ¿No? en página web hay opción para que la ¿No firman? No, el soporte baje su de que falle la transferencia. Ahí está. En caso de que de aquí a mañana Miguel me dijera que se le falló el banco, simplemente contablemente busco soporte. Sí. Venía aquí, yo no sé en cuál de los vínculos decía certificación. Certificaciones. ¿Esa es la laboral? Encontró algo que decía certificados, ¿sí? Pero esos certificados de ingresos y retenciones no Ese son... es el que me bota el certificado, o sea que yo le planteo así como números, ¿no? Que uno se lo saca, la certificación laboral la saca por el sistema de hechos. ¿No es el mismo? No, certificados, este certificado que está viendo acá son certificados de ingresos y retenciones, son las retenciones que personas que tengan más de Por ejemplo, 4 millones, ¿cuánto es? 4 millones 600, algo así, ¿no? 7. Sí, 4-7. 4.7. Entonces, esos son los certificados de ingresos y retenciones que aparecen por esta opción. Porque esté en un texto determinado y solamente dice certificación laboral de Miguel. Entonces ya como saben que Miguel es autoridad de enfermería, tiene un salario mínimo tal, y él está un texto predeterminado y ya está la firma de la gerente ahí ya grabada y ya saca el certificado, ¿no? No, en este momento no la tenemos. Entonces no la podemos sacar por el software. Sí, pues igual yo pensaría que no es difícil. O sea, si nos pasa un modelo. Sí, como un consentimiento informado. Entonces tiene una opción. Sí, pues la pegamos ahí y colocamos la plantilla y ya que... el modelo, Sí. que quede hecho. Y la hacemos. gerente también. Que nos lo envíen al correo La y nosotros lo firma de ella hacemos. y ya. Sí, una firma digital, yo creo que eso también lo colocan ahí por la parte de salud. Solamente darle la opción de ella. Sí, Ajá. listo, sí. Listo. Hace consentimiento informado que no te dice. Sí. Entonces igual ya esos son los reportes que ustedes manejan otro, Claudia, aparte de los que están ahí. Pues igual nosotros tenemos reportes de nómina. Pueden haber muchos. Sí, pero básicamente son esos los que siempre manejamos, porque si usted ve ahí en revisión de nómina tenemos por código empleado, por empleado documento o por unidad organizacional, ¿sí? Y en los resúmenes de nómina pues tenemos por unidad organizacional, por resumen de horas extras, si quisiéramos sacar un resumen de las horas extras, de los pagos, a qué bancos se le consignan a cada una de las personas si fueran varios, y reportes por pensión y EPS y los aportes a parafiscales, ¿listo? Y acá en la parte de detalles de nómina, pues uno que es por código, es básicamente la cédula en la mayoría de los casos de las empresas o un código que ustedes asignan, o por unidad organizacional. Detalles de horas extras, lo mismo, detalle de concepto empleado, comprobante individual de pago, el que siempre se genera para las personas que piden los desprendibles, pago en bancos y pensiones FP para fiscal y riesgos profesionales. ¿Listo? Reportes de vacaciones, entonces personal que está en vacaciones, personal que sale a vacaciones, personal que regresa a vacaciones y detalle de programas de vacaciones. El detalle del programa de vacaciones, cuando ya tengamos montadas las vacaciones, pues él nos indica qué personas están que van a salir en vacaciones, cuáles están programados. Y acá en otros reportes, cuando nosotros cerramos la nómina, que le decimos cierre de nómina, entonces las opciones de acá, detalles de nómina, que son el comprobante individual de pago y la revisión, ya no los deja revisar. Entonces tenemos que irnos acá a otros reportes, a revisar unos reportes que son similares a eso, pero que no son los mismos, no muestran la misma información. Entonces, como no muestran la misma información, la mayoría de las veces las personas nos dicen,
colabórenos con esa parte porque cerramos accidentalmente el periodo. ¿Sí? Entonces, pues para tener en cuenta estos reportes, acá, digamos, si yo saco una auxiliar de pago por empleado, tengo una fecha, entonces cuando indica que tiene una fecha es porque yo puedo ir a periodos anteriores a sacar la información de ese empleado en un periodo anterior. ¿Sí? Eso es una... O sea, pero un desprendible, o sea, parecido de cualquier periodo. Sí, de cualquier periodo. ¿Listo? O acá, por ejemplo, me indica el periodo, entonces también lo puedo hacer. O sea, indicarle qué periodo es el que quiero y entonces él me genera el reporte de ese periodo. ¿Listo? Todos los que ven acá, acumulado empleado por año, concepto, por periodo, concepto, año. Detalles de pago por año, nómina año y detalles de pago por nómina periodo. Y lo último que me estaba preguntando que eran los certificados, pero esto hace parte a los certificados de ingresos y retenciones. En la parte de procesos que tenemos, pues una auditoría que no es una opción que no está implementada en este momento, que lo que se quisiera era revisar que los documentos que tengamos acá en nómina pasen directamente a contabilidad y que estén allá, entonces no haya problema. ¿Listo? Este tampoco funciona, cierre de año. Interfase contable de nómina sí se hace mensual. ¿Sí? Cada vez que yo liquido la nómina necesito pasarla al módulo contable, entonces se hace a través de esta opción que dice interfase contable de nómina. ¿Qué nos pide ahí? ¿Desea efectuar interfase contable de nómina en el periodo? Entonces yo le digo que sí. Y ya dice, el periodo debe estar cerrado antes de efectuar la interfase contable. Entonces cuando está cerrado, entonces le doy asterisco en la pantalla siguiente y aceptar y él me pasa la información. Al igual que estas opciones de interfase para fiscales, ¿sí? También pero tengo que... él me lo manda a una 070. Sí, a un documento 070, que todo tiene que estar configurado para la liquidación para la interfase del primer periodo. Estas opciones las estaríamos revisando. Pues vamos a revisar primero los modelos contables antes de hacer las interfaces, pero si hay algún inconveniente las vendríamos a revisar ya en la parte de a final del pago de la primera nómina.